La historia de este continente perdido, sepultado bajo el mar, puede ser algo más que una leyenda. La Atlántida recorre la historia de la cultura, la genealogía y los orígenes de algunas naciones, y es un tema recurrente en la descripción de cataclismos naturales. Nunca dejará de causarnos fascinación. El relato sobre una civilización perdida que simboliza las virtudes e ideales humanos y el misterio de su realidad y ubicación constituyen elementos de enorme atractivo para la especulación sobre lo sucedido. En la época de Platón, de los siglos V y VI a.C., el relato tenía tintes míticos. Si hay una verdad comprobable a lo largo de toda la historia, es que el ser humano, sobre todo a partir de cierta edad, tiende a creer que todo tiempo pasado fue mejor y más auténtico. En algunos textos se dice que la Atlántida era una isla, más grande que la Liva y Asia juntos, con reyes propios y un gran templo revestido de plata, y que yacía bajo el mar tras haber sido destruida por los dioses para castigar la ambición de sus habitantes. Los orígenes de esta historia se conocen, a diferencia de muchas otras leyendas cuyo inicio es una incógnita. Fue mencionada y descrita por primera vez en los diálogos de Timeo y Critias, textos de Platón que datan de unos 330 años antes de Cristo. Es paradójico que hoy muchos hablen de ella como una utopía pacífica, cuando las notas de Platón dicen que la Atlántida no es un lugar para admirar e imitar, ni la sociedad perfecta, sino todo lo contrario. La Atlántida es la encarnación de una nación próspera, tecnológicamente avanzada y militarmente poderosa que se corrompió precisamente por su bonanza económica, sofisticación y poder. ¿Cómo se hizo tan conocida la historia? De acuerdo al autor Mark Adams, citado por Live Science, la historia se hizo conocida en parte gracias a un hombre de Minnesota, Estados Unidos, llamado Ignatius Donnelly. El estadounidense, que falleció en 1901 y fue congresista, escribió un libro publicado en 1882 llamado El mundo antediluviano, en el que aseguraba que todos los grandes avances en la civilización y la tecnología se renombraban a la isla perdida de Platón. No satisfecho con ello, Donnelly fue más allá de resucitar la historia del griego, añadiendo sus propios elementos y haciendo crecer el mito. Donnelly promovió el difusionismo, la idea de que todas las grandes culturas se provenían de un origen único. Adams lo describe como el primer fundamentalista de la Atlántida en el sentido de que él creía la historia de Platón y que fuera de elementos supernaturales como Poseidón. El autor hasta envió una copia de su libro a Charles Darwin, quien lo halló interesante pero poco convincente. La conclusión de Adams, luego de investigar todo lo que pudo de Donnelly, fue que el autor era un charlatán que conocía bien los resultados que deseaba obtener. Rebuscó entre sus fuentes todo lo que se acomodaba a sus necesidades y lo que necesitaba para hacer una buena historia, sin detenerse a analizar la historia de forma crítica. Otros autores, aún menos escépticos, que escribieron sobre las teorías de Donnelly fueron Madame Blavatsky, en su libro La doctrina secreta, publicado en 1888, y el psíquico Edgar Cayce en los años 20. Este último le dio un giro cristiano a la historia. Cayce, quien tenía miles de seguidores, decía que algunos de estos habían tenido vidas pasadas en la Atlántida. Nada que se pueda verificar hasta ahora. Cayce falló también al predecir que el continente hundido sería descubierto en 1969. Así era el mundo perdido. Una serie de expertos sobre la Atlántida ha especulado sobre la presunta locación del lugar mítico, cada uno con su particular conjunto de evidencias y argumentos. La han ubicado en el Océano Atlántico, en la Antártida, en Bolivia, Turquía, Alemania, Malta y el Caribe. Sin embargo, Platón no dejó dudas en cuanto a ubicación, más allá de las columnas de Hércules, y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. En otras palabras, estaba en el Océano Atlántico, más allá del estrecho de Gibraltar.
en la boca del Mediterráneo. Pese a esto, nunca se vio en el Atlántico ni en otro lugar. La única forma de hacer a la Atlántida un lugar de misterio es ignorar el origen fantástico de la historia de Platón, olvidando que se trataba probablemente de una fábula moral y fantástica, y defender que el filósofo escribió algo que de verdad vio. Ninguna de las ubicaciones propuestas antes calza en la descripción original. Difícil, casi imposible de no detectarla. El signo más obvio de lo mítico de la Atlántida es que, pese a los avances en oceanografía y el mapeo del suelo en décadas pasadas, nadie ha podido detectar rastros de ella. Por 2 milenios fue posible perdonar a quienes creyeron en un continente o ciudad sumergida. Pero es inconcebible que a los oceanógrafos del mundo, operadores de submarinos y sondas submarinas, se les haya pasado una masa de tierra más grande que Libia y el Asia Menor juntas. Lo estudiado sobre las placas tectónicas tampoco favorece la especulación. El mar se expandió con el tiempo, no se contrajo. En otras palabras, el suelo oceánico no se podría haber tragado a la Atlántida. El arqueólogo Ken Feder apunta: la geología y la arqueología moderna dan un veredicto claro: no hay Atlántida, y no hubo civilización avanzada con aquel nombre. Donnelly también predijo que la ciudad sería hallada tarde o temprano, y que museos del mundo se llenarían de sus artefactos. A más de 130 años de esta predicción, la leyenda sobrevivió, y la ciudad utópica perdida en realidad nunca estuvo perdida. Está donde siempre estuvo, en los libros de Platón. El mito de una civilización perdida es muy sugerente y atractivo. Su búsqueda y la especulación de lo acontecido han producido una actividad interesante en la interpretación de textos clásicos, aún pudiendo ser solo una leyenda. Es decir, la Atlántida puede funcionar como un ideal asintótico, tanto respecto a la perfección sociopolítica como al objeto de la exploración real del supuesto territorio.